El apetito por el petróleo y el abastecimiento energético de toda su industria local y su sociedad es una obsesión más que necesaria para el gobierno estadounidense, que sigue moviendo su maquinaria de hacer dinero con el preciado mineral. Ante la renuncia al petróleo ruso debido a las sanciones impuestas, la mirada se volvió hacia Venezuela, a pesar de las enormes diferencias políticas que separan a los gobiernos de ambos países. Hace una semana, el gobierno de Joe Biden anunciaba que aliviaría algunas de las sanciones que impusieron sus antecesores contra el gobierno de Nicolás Maduro. La finalidad de ello, por ahora, se limita al tema petrolero para que las empresas estadounidenses levanten la golpeada producción de crudo venezolano, pero ese es el alimento que aprovechará Maduro para derrotar definitivamente al bloqueo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita guionistas de cine con experiencia. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Desde 2014 Venezuela viene enfrentando el endurecimiento de las políticas de Washington contra su gobierno, las cuales se han visto agravadas a lo largo de los años siguientes con generación de violencia, sabotajes internos, intentos de golpe de Estado y bloqueo económico internacional. Estas sanciones paralizaron por completo a la industria petrolera venezolana, su capacidad de importar repuestos para extraer y refinar crudo, comprar materia prima y la posibilidad de comerciar con el poco petróleo que estaba produciendo. Para un país cuya economía depende en buena parte de la renta petrolera, era lógico pensar que se desplomaran sus ingresos, provocando el mayor retroceso económico desde que el petróleo apareció en tierras venezolanas. Pero la inestabilidad del mercado energético mundial, producto de la confrontación bélica entre Rusia y Ucrania, han provocado que el gobierno estadounidense busque opciones en otros horizontes para seguirse garantizando sus inventarios. De allí que Venezuela sea un objetivo muy atractivo. En esa dirección, el presidente Joe Biden ha comenzado a cumplir lo ofrecido y firmó una nueva licencia para la empresa Chevron, que le permitirá retomar sus operaciones en Venezuela con miras a recuperar la producción de crudo del país suramericano. La autorización firmada por Biden permitirá a la empresa petrolera emprender operaciones básicas en sus viejas instalaciones en Venezuela y, aunque no está previsto que en el corto plazo comience a producir petróleo, la verdad es que Chevron no sabe hacer otra cosa. Desde Washington están tratando de calmar a los republicanos, a algunos demócratas y a sus socios en el mundo sobre las duras políticas que seguirán manteniendo contra el gobierno de Maduro, pero la realidad es que la renovación de licencias no puede esconder el reinicio de actividades petroleras en el país suramericano. Voceros del Departamento de Estado quieren hablar de este paso como un proceso para retomar las charlas entre el gobierno venezolano y las empresas estadounidenses, pero que ello no significa que se levanten las sanciones. Obviamente es un discurso que va en una dirección y las acciones apuntan a otra. Aunque desde el Departamento del Tesoro estadounidense aseguran que esta licencia solo permitirá a la empresa petrolera mantener conversaciones con el gobierno venezolano para negociar futuros negocios, lo cierto es que más temprano que tarde comenzará este proceso. De esta manera, y por necesidad evidente del gobierno estadounidense, sus empresas tienen que comenzar a perforar, producir y exportar crudo venezolano para sustituir el 1.000.000 de barriles diarios que le compraban a los rusos y que ahora no obtienen por la negativa de Biden. El gobierno estadounidense ha tenido que echar mano a parte de sus inventarios para abastecer a su población y a su industria interna, por lo que le urge que siga llegando petróleo, sobre todo si proviene de un lugar tan cercano como Venezuela. En marzo pasado se produjo el primer acercamiento del gobierno de Biden a Caracas, y desde entonces se tomó el tema petrolero como el foco de las venideras conversaciones entre las partes. La administración Biden condicionó el levantamiento paulatino de las sanciones a la reanudación del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.
Las partes involucradas del gobierno legítimo de Venezuela y parte de la oposición acordaron retomar a la brevedad el proceso de conversaciones con miras a acordar los pasos para las elecciones presidenciales de 2024. Tras el cumplimiento de este paso, Washington también ha movido sus hilos. El asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, dijo que un levantamiento progresivo de las sanciones solo será posible si hay avances en la mesa de negociación de México. La licencia otorgada a Chevron coincide con este proceso. La medida, por más coercitiva que parezca, es poco menos que un llamado a la calma a los sectores que advierten el acercamiento entre Washington y Caracas, que insisten en que el gobierno estadounidense debería seguir asfixiando a Venezuela hasta que se vaya Maduro. El presidente venezolano ha insistido en que su gobierno no va a permitir chantaje de nadie y que todos los inversionistas que deseen venir al país están bienvenidos. Maduro ha invitado a empresarios petroleros de diferentes latitudes a incrementar la producción de crudo en el país. El anuncio hecho por el Departamento del Tesoro impide, por el momento, que Chevron haga algún tipo de contratos con Petróleos de Venezuela, la empresa estatal del país caribeño. Tampoco podrán desarrollar actividades que tengan que ver con la producción. Pero todo parece indicar que si las conversaciones van en una dirección de mutua conveniencia, es cuestión de tiempo para que se produzcan estas negociaciones que incrementen rápidamente la producción de crudo venezolano. Chevron ha pedido expresamente al presidente Joe Biden el permiso para retomar sus operaciones en Venezuela. La empresa ofreció duplicar la producción de petróleo del país suramericano en cuestión de meses, gracias a las capacidades que tienen en su territorio. Todo este proceso, que ya está en marcha, conducirá irremediablemente a que Venezuela retome en el corto plazo su producción regular y comercialización internacional a niveles mucho mayores que el actual. Aunque Washington insista en maquillar su voluntad de levantar las sanciones económicas contra Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro verá más temprano que tarde manar petróleo de sus pozos e inundar el mundo de crudo. De esta manera, el gobierno venezolano guarda las esperanzas de terminar de vencer el bloqueo impuesto por Washington y sus aliados. La entrada de dinero por la venta de crudo haría recuperar la golpeada economía nacional que tanto ha padecido por la presión internacional. Otro factor que podría impulsar esta recuperación es la llegada de otros gobiernos de izquierda en la región, tras celebrarse las venideras elecciones en Colombia y Brasil. Ellos aumentarían la presión para evitar que el bloqueo contra el pueblo venezolano continúe. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.